Bienvenidos una vez más a De Lector a Lector Podcast, el lugar donde hablamos de libros, autores y todo lo relacionado con el mundo de la literatura. Yo soy Sol de Leamos un poco y estoy con Elisa de Cartas Elisa. El día de hoy vamos a hablar de temas muy mexicanos y vamos a hacer recomendaciones de libros que se desarrollan en nuestro país, México. Esperemos les agrade este episodio y nos sigan en nuestras redes sociales. Vamos a comenzar hablando de un libro que para mí es súper bonito por cómo une dos países, obviamente uno de ellos es México, y cómo destaca a su gente. Lunas de Estambul, de Sophie Goldberg. Este fue uno de mis libros favoritos del 2021 y es una biografía novelada donde la autora nos habla o nos cuenta la historia de su abuela Ventura. Ventura es una muchacha turca a la que sus papás deciden comprometer con un muchacho llamado Lázaro, que él se vino a vivir a México para buscar una mejor oportunidad de vida. Entonces hacen todo el ritual del compromiso en Turquía y a ella la envían en un barco para acá. Entonces ella viene con un baúl con sus pertenencias, con algunos recuerdos de su familia. Viene muy ilusionada a enfrentarse a una nueva vida de esposa. Sophie nos lleva de la mano por la vida de su abuela. Conocemos cuando ella llega aquí, su matrimonio, cómo es que se vuelve una viuda muy joven, sus nietos, sus hijos, y cómo constantemente está anhelando su tierra. Mientras todo esto va pasando, ahora sí que la vida pasa, nos va envolviendo con aromas, sabores, ritmo, color, las costumbres y las recetas de su país. Pero mientras esto sucede, vemos cómo todo esto se va fusionando con México y con las tradiciones, costumbres y sabores de aquí, porque al final ellos logran establecerse aquí en nuestro país y eso hace que haya esta fusión de culturas. Hay una mezcla completa entre Turquía y México. Sophie nos explica cómo hasta cierto punto son muy similares, porque ahí nos cuentan cómo son los mercados allá, cómo son los mercados aquí, las especies que se usan allá, las que se utilizan acá en México, cómo es la gente de cálida en ambos lugares. Y aunque nos dejan claro las diferencias culturales y religiosas que hay, porque allá, bueno, la familia de Sophie y de Ventura son judíos sefardíes, y pues México es un país súper católico, como a pesar de eso no hay tanto problema y ellos logran establecerse. Creo que es muy interesante cómo nos explican la forma en que en México inicia la comunidad judía, cómo inicia, cómo se expande y cómo se apoyan entre ellos para lograr ayudar a más de sus amigos o de sus compatriotas a llegar a México, porque para ellos este era un país lleno de oportunidades, un país hermoso que les encantó y que ahora sí que se pasaba de boca en boca lo bien que estaban aquí. Entonces siento que es un libro donde nos resaltan la calidez de la gente. Y hablando de calidez, hay algo que me gusta mucho de esta historia y es que todo el tiempo están metidos en la cocina. Gran parte de la historia transcurre ahí y vamos a ver cómo poco a poco los platillos que Ventura preparaba en su tierra los empieza a preparar aquí, sustituyendo algunos ingredientes por los ingredientes que había aquí en México que eran similares. Es súper bonito ver cómo se va creando una especie de cultura diferente gracias a la mezcla entre Turquía y México. La verdad es que es una novela que apela por completo a los sentidos porque todo el tiempo están hablándote de olores, están hablándote de sabores, de colores, entonces es muy visual, no, todos los sentidos aquí se desarrollan. Y además es como si estuvieras sentado con la abuela de Ventura y ella te está contando su historia. Es un libro súper bonito que nos deja claro cómo México es un país muy cálido y muy increíble con los extranjeros, que siempre recibe a la gente con los brazos abiertos. Aquí ellos lograron tener una oportunidad de salir adelante y de tener un lugar al que ellos podían llamar hogar. Ellos siguen viviendo aquí y la autora siempre que platica en clubs de lectura o da alguna plática en ferias de libro, resalta el valor que tiene para ella ser mexicana. Entonces siento que es un libro que aunque habla mucho de Turquía y constantemente está Ventura extrañando este país,
definitivamente aquí encuentra un hogar. Fíjate que se escucha bastante interesante. Y ahorita que mencionabas esto de los judíos, me recordó mucho un libro de Gabriela Riveros que se llama Olvidarás el fuego, que precisamente habla de esas migraciones de los años 1500, cuando llegan los judíos huyendo de la Santa Inquisición en España, y cómo fueron los judíos quienes fundaron el Reino de Nuevo León. O sea, como en la historia en Monterrey, bueno, tú lo sabrás mejor que yo, siempre mencionan a otros fundadores del Así Reino de Nuevo es. León, pero resulta que ahora que salen un montón de documentos que estaban perdidos, se descubre que realmente no, fue fundado por judíos, judíos conversos, entre comillas, y que a final de cuentas ellos en secreto seguían ejerciendo su religión. Pero para salvar su vida muchos judíos se convertían, entre comillas, al catolicismo, pero bueno, a final de cuentas esta familia los Carvajal, fueron descubiertos y bueno, fueron asesinados por la Santa Inquisición. Y pues, Fíjate ajá. que en la Feria del Libro de la Universidad Autónoma de Nuevo León, normalmente en marzo, tomen nota por si viven aquí, estuvo Gaby Riveros y ella justamente platicaba de lo interesante que es que justo en estas fechas, bueno, no en estas fechas, no, sino en los últimos años han salido libros donde hablan de los judíos en México y de la influencia y la importancia que han tenido aquí. Y justamente mencionaba a Sophie Goldberg y a otra autora, a Ethel Krause, también la mencionaba sobre cómo ellas han podido rescatar sus raíces y mostrarlas en sus historias, en sus libros, para que nosotros lo conozcamos, porque realmente sí hay un punto en el que es bastante desconocido, y yo estoy encantada ahora que empecé a leer a Sophie. Tiene otro libro que se llama El jardín del mar, que también, gente que logra algunos de sus familiares que lograron emigrar a México, porque era de que vete porque justo es durante la Segunda Guerra Mundial. Esta historia de aventura, si no mal recuerdo, es pasando la revolución, entonces, pues, estaban llegando aquí. Y sí, Gaby comentaba eso de lo bonito que es que se ha creado una comunidad lectora, que está aprendiendo sobre las raíces judías de mucha gente aquí en México. Sí, todas estas autoras y autores que están escribiendo el nuevo pasado, ese Exacto. pasado que fue borrado, olvidado o sea, y no nada más me refiero a mujeres que han sido silenciadas o invisibilizadas, sino a historias completas de pueblos completos Sí. que fueron pues borrados del mapa, de los libros de historia. Y pues claro que hay que subrayar que México siempre ha sido un país, un muy buen anfitrión. Cuando otros países entran en crisis, siempre hemos recibido a otros países, a otras poblaciones, a otras personas que vienen huyendo de conflictos y que ven en nuestro país un país de oportunidades. Siempre se les ha recibido con los brazos abiertos. O sea, tenemos los libaneses, hay muchísimo libanés que vino aquí a hacer muchísimo dinero, huyendo de todos los problemas que había en su país, muchos españoles que llegaron aquí. De hecho, de los españoles, cuando fue la guerra civil, hay un pueblito, no sé bien si ya está en la parte de Galicia o está un poquito antes, y es un pueblito que está como hundido en un valle y está súper chiquito, pero de ahí son puros españoles o gente que son hijos de gente que migraron. Me cuenta que en la Guerra Civil Española se fueron a México, bueno, vinieron a México y hicieron dinero, trabajaron y todo esto, hicieron su familia y de ahí se regresan a España, pero ya millonarios. Entonces, en ese pueblito, o sea, es un pueblito de millonarios. Y de hecho, Carlos Slim ahí tiene muchos amigos y todos los veranos va aunque sea una semana. Pero tú vas a ese pueblito. Obviamente ves las casas gigantescas, pero, o sea, es un pueblito tan chiquito que llama mucho la atención, que de repente vas
y ves Rolls Royce, ves Maseratis, ves Mercedes, pero los más lujosos y modernos y caros, bueno, ves todo ese tipo de lujos que se tienen en este pueblito, ¿no? Pero bueno, vaya, el chiste es que sí, somos un país que siempre tiende la mano a las personas que cuando lo necesitan y somos Sí, buenos anfitriones. siento que esta historia entre que está a medio camino entre carta de amor a Turquía y carta de amor a México por todas las oportunidades que tuvo la familia de Sophie. La verdad es que algo que venía en ese libro y que agradezco profundamente a la historia y a la vida fueron los taquitos de trompo, porque ahí los mencionan de cómo es que se hace, de que los prácticamente, pues, ellos los traen, ¿no? La preparación y eso, y mira, aquí top 5 estrellas. Hace rato que le contaba a Rodrigo sobre qué libro iba a hablar, le dije: "Tacos de trompo". Gracias. Sí, los famosos kebab, ¿no? Qué delicia, Sí, qué delicia, qué delicia. Pero pues bueno, nos vamos al siguiente libro y este lo voy a recomendar yo. Yo voy a hacer las dos recomendaciones que voy a hacer son libros del siglo pasado, de mediados o antes de mediados del siglo pasado, pero me parecieron muy interesantes y sobre todo recomendar estos libros que ya luego casi ni se leen, pero vale la pena leerlos. El primero es El Diosero de Francisco Rojas. Este es un libro de cuentos, son 12 relatos, pero hay que aclarar que Francisco Rojas era un etnólogo, un antropólogo que analizaba los pueblos originarios de México. Entonces, él se viajó del norte del país al sur, o sea, se recorrió todos los pueblos originarios que existían en ese momento en el país y esto le sirvió para hacer esta recopilación, estos cuentos basados en esas andanzas que hizo por México, ¿no? Pero pues obviamente nos muestra un México que en algunas ocasiones ya no existe o que ya no conocemos porque era un México totalmente misterioso, alejado de la civilización que había en ese momento y que gracias a, o sea, pongo entre comillas, gracias a la falta de vías de comunicación y a todas las tecnologías que existían en ese momento, mantenían ciertas costumbres, ciertas lenguajes, incluso ciertos secretos, cierta misticismo de todos estos pueblos que obviamente ya hay pueblos que ya no existen y parte de estas costumbres se han ido disolviendo por la tecnología, porque cada vez se van haciendo más grandes las ciudades, etcétera. Entonces, estos cuentos nos acercan a esa lógica y a la forma de actuar de todos estos personajes de los pueblos originarios de México y nos muestra todas estas costumbres, sus tradiciones, etcétera. Y pues bueno, todos estos cuentos nos va a pasar desde las trivialidades a las sorpresas en cosas que le suceden y ahí va a destacar, ahí todo lo que resalta son esos valores de nuestros antepasados, su filosofía, su ingenio, la inocencia, la picardía con la que actuaban, pero también, obviamente, dentro de todas estas historias cómicas o trágicas o todas estas tragicomedias de los pueblos, también vemos la otra cara que hay que observar muy bien, que es estos retratos son seres humanos de pueblos que se han hundido en la miseria porque a nadie le importa, porque a los gobiernos no les importaba, porque al resto de la sociedad no les importaba, porque a los empresarios no les importaba. Entonces se van hundiendo en esa miseria y que con el paso de las generaciones, pues bueno, desean progresar, desean, y voy a decir algo que suena horrible, pero yo lo he escuchado muchísimo, que es este mejoramiento de la raza, entre comillas. ¿Por qué? Porque saben que es, o porque creen, o porque desgraciadamente es nuestra realidad en el país, la forma en la que van a tener un mejor futuro
Entonces, este deseo de progreso muchas veces los hace dejar de lado su identidad como miembros de pueblos originarios. ¿Por qué? Porque por el aislamiento, por formar parte de una sociedad más moderna, etcétera. Entonces, estos pueblos que vivían paralelamente al resto de México, pues también, por una parte, empezaron a tener cierta hostilidad hacia ese otro mundo de progreso y de aceptación. Entonces, en algunos pueblos o en algunas comunidades todavía se puede ver esta hostilidad de que ellos se encierran en esta y son más conservadores y rechazan a las personas que vienen de fuera. Entonces, en Yucatán se ve mucho este tipo de cosas, pero pues al mismo tiempo ellos dicen, claro que somos así porque de repente viene gente de fuera a imponer sus costumbres, a imponer sus realidades, a imponer sus reglas, y pues todas nuestras tradiciones se van quedando rezagadas por la llegada de nuevas personas. Que pues bueno, este tipo de cosas, la llegada de nuevas personas a otros lugares es parte natural de la sociedad. Nos vamos migrando, vamos cambiando de lugar, vamos mudándonos y pues las costumbres, las tradiciones van cambiando, se van fusionando. Pero pues bueno, este libro me parece muy interesante para conocer estos pueblos originarios de nuestro país, estas realidades que no nos muestran o no se muestran normalmente y que o no queremos ver o no vemos o no conocemos o no queremos conocer, pero súper interesante. De hecho, también hay una película basada en uno de los cuentos del libro que se llama El Diosero, de hecho. Y pues nada, esa es mi primera recomendación de Francisco Rojas. Buenísima, muy Sí. interesante. Fíjate que digo, referente al libro, para lo que cuentas de Yucatán, siento que es un lugar que respeta mucho las tradiciones, a lo que tú nos has contado muchas veces, y y en México hay unas tradiciones muy bonitas, como en todos lados, ¿no? Habrá tradiciones que nos gustan y que no nos gustan, pero siento que es muy bonito como en Mérida se esfuerzan por seguir conservándolo, a pesar de que obviamente ya hay fusión de culturas, pero no dejan de destacar las tradiciones mexicanas y eso me gusta mucho. Sí, de hecho, aquí todavía hay muchísima gente que habla maya, muchísima, muchísima, y las personas aquí normalmente tienen muchas palabras mayas que las incluyen en su vocabulario en el día a día. Entonces es muy bonito cómo la gente sigue queriendo tener esas tradiciones y se las siguen inculcando a sus hijos. Sí, fíjate que aquí bueno, no sé si en todos los kinder o no sé si en todas las escuelas en México, pero al menos aquí en algunos, cerca de donde yo vivo, hacen actividades para mostrar las diferentes culturas que hay en México y creo que está muy bien porque aprenden los niños desde pequeños a involucrarse en este tipo en la cultura de su país y no solamente quedarnos con lo que vemos, en las películas o así, ¿no? De que muchas veces muestran no las cosas buenas, sino puras cosas malas o negativas, y en México hay muchas cosas bonitas, aunque obviamente, como decías tú hace un rato, tampoco hay que cerrarnos a la realidad de muchas de esas culturas. Bien, el segundo libro del que yo les voy a hablar es Carlota, la emperatriz que enloqueció de amor, de Laura Martínez Bailey. Antes de empezar, les cuento que este libro lo leímos durante la pandemia y fue un boom en el club. Todos lo amamos porque realmente es buenísimo. Comienza en 1863 cuando el Segundo Imperio Mexicano se tambalea. No han logrado consolidarlo y Maximiliano, el emperador, está ocupado en diversos pasatiempos como la naturaleza, el arte, salir al campo, mientras que su esposa, la emperatriz Carlota de Habsburgo, antes Carlota de Bélgica, toma las riendas del imperio y está decidida a conseguir el apoyo de las fuerzas tradicionalistas de Europa. Debemos recordar que Maximiliano y Carlota llegan como emperadores de México gracias al apoyo de Napoleón y Francia. Así que Carlota decide ir a buscar esa ayuda que se necesita, mientras Maximiliano se queda aquí, pues, entre que ejerce de emperador y
de turista. Entonces, prácticamente ella carga con el peso de la situación política del país y tienen a Benito Juárez, así de que pisándole los talones. Además de la historia política en la que Carlota se ve involucrada, también nos muestran su lado más humano y salvaje. Carlota y Maximiliano nunca logran consumar su matrimonio y se dice que Maximiliano tenía tendencias homosexuales. Entonces ella termina refugiándose en los brazos de un militar y vive una apasionada historia de amor. Además de esto, nos hablan de cómo fue ella al ejercer de emperatriz, porque ella fue una mujer que estuvo siempre muy preparada, estuvo bien educada en su familia y hablaba muchísimos idiomas y ella siempre buscó mejorar la calidad de vida de las personas de México. Siempre, bueno, los 2 años que estuvieron aquí de emperadores. Y que desde el primer momento en que estuvo en tierra mexicana, ella se enamoró del lugar, amó todo lo que veía, a pesar de que cuando llegaron no tuvo el recibimiento que ella esperaba o que a ella le habían dicho que iba a tener. Aún con eso, ella sueña con mejorar la vida de las personas, de los indígenas y de luchar por sus derechos. Pues nos muestran a esta Carlota emperatriz, pero también vemos la faceta que ella tiene como mujer y como esposa. Algo que disfruto muchísimo de este libro es que podemos conocer a Carlota desde niña hasta que ya prácticamente muere porque la historia va totalmente sobre ella y todo el tiempo está cambiando el orden cronológico de la historia porque nos lleva cuando era niña, cuando conoce a Maximiliano, cuando se casan, cuando ella tiene que viajar a Francia y a Europa a pedir ayuda, cuando sucede que finalmente el Segundo Imperio cae y Maximiliano es fusilado por orden de Benito Juárez, que esto no es spoiler porque es de la historia. Nos cuentan a profundidad qué pasaba con ella. Realmente es una historia extraordinaria que habla sobre amores prohibidos, cruzados, secretos, intereses políticos, verdades a medias y muchas traiciones. Al tiempo que es un retrato apasionado de un imperio que no logra sobrevivir y una emperatriz que realmente llegó a México para enamorarse. Y en esta historia, como les decía, nos cuentan prácticamente sus últimos días y ahí podemos ver lo mucho que ella extrañaba a su marido, a Maximiliano, y lo mucho que le hubiera gustado volver a México, porque para ella prácticamente esta era su casa, era su imperio, realmente ella sí lo veía así. Creo que realza mucho lo que es nuestro país. Además, creo que es un plus que esta vez la historia de Carlota es contada por una mujer y no a través de los ojos de un hombre, porque esta historia ha estado muy documentada en general sobre todo el Segundo Imperio, más que nada por hombres. Y pues sí nos dan un vistazo distinto, que tengo que aclarar que el contexto histórico y la documentación en este libro son increíbles, aunque parte de la historia que nos cuentan de Carlota es ficción. Pues realmente es una historia que te cautiva, te tiene pegado página tras página. Todos en el club de lectura amamos la historia. Es un libro gordito que tiene sus buenas páginas, pero no se lo deben de perder. Bien, pues yo voy con, bueno, sí, hablando de Carlota, igual a mí me gustó ese libro. Fíjate que en los últimos tiempos casi no me gustan las novelas históricas o las novelas biográficas. Prefiero leer un libro de historia o, de o una biografía como tal, pero ese libro está muy bueno, es una muy buena recomendación porque está muy bien investigado. De hecho, hay muchas cosas que yo no sabía de la historia de nuestro país y que luego busqué, y sí, es tal cual a como viene en la novela. Entonces, pues sí, es muy buena recomendación. Y pues bueno, el siguiente libro que voy a dar y última recomendación es de Jorge Ibargüengoitia, Las Muertas. De Jorge Goitia, perdón. Igual leí hace poco Relámpagos de Agosto. Buenísimo, me reí muchísimo y son, bueno, al menos también estos 2 que he leído de él son novelas que están basadas en hechos reales, pero esta, de Las Muertas en específico, es una especie como de crónica, en ficción. No sé si han leído,
Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez, pues bueno, es algo por el estilo, pero en esta ocasión él nos trae la historia de las Poquianchis. A mí no sé, es que es este tipo de historias reales que todavía a mí me tocaron escucharlas, y que, pues, ya las nuevas generaciones no saben ni siquiera quiénes son, pero las Poquianchis fueron unas asesinas seriales en México, o sea, que sí existieron. Entonces, aquí lo que hace, Jorge Ibargüengoitia es traer esta historia, pero ficcionarla. Y, de hecho, cuando empieza el libro, él dice que algunos de esos acontecimientos que aquí se narran son reales y todos los personajes son imaginarios. Entonces, ya desde el principio te está diciendo que va a ficcionar este hecho, esta crónica va a estar ficcionada. Y pues bueno, son estas Poquianchis, son 2 hermanas proxenetas, pero en la novela van a ser las hermanas Baladro. Y pues bueno, aquí el narrador nos va a ir hablando de las vivencias que tuvieron ellas, y que fueron parte del escándalo de los burdeles en la provincia y que pues no había ni justicia, todo era un mundo de corrupción, o sea, como ahora, pero peor. El abandono de todas estas autoridades, y la indiferencia de todas estas autoridades hicieron como un ambiente propicio para que ellas pudieran seguir cometiendo estos crímenes y que al final, pues bueno, sí se resuelve porque pues entre el morbo de los periódicos, el morbo de los lectores, pues bueno, las autoridades tarde o temprano tenían que actuar. Entonces, aquí lo que hace Jorge Ibargüengoitia es que va a mezclar todo lo que es el humor negro, pero con la crónica, o sea, con la nota roja, pero lo cuenta en un punto medio en el que ni ni el humor negro opaca a la crónica, a la nota roja, ni viceversa. Entonces, te mantiene a la expectativa de lo que va a pasar, aunque tú ya sepas lo que va a pasar, o sea, como es una historia real, pues tú ya sabes cuál es el destino de todos los personajes, pero pues al final de cuentas, la manera en la que te va narrando todo es que te va dosificando la información. Entonces, conforme tú vas leyendo, te va administrando estos hechos que cuando menos te lo esperas, te va a sorprender con un giro en el destino de alguno de los personajes o de que algo sucede en la trama que pues realmente te asombra. Pero pues bueno, esa es la magia de la narrativa de Jorge Ibargüengoitia. Aparte que te ríes, o sea, entre Relámpagos de Agosto yo sí me reí muchísimo. Pero y en este igual es, o sea, bueno, no es que me haya reído, ¿verdad? Pero lo cuenta de una manera, que no se lo pueden perder, al menos lean un solo libro de este autor mexicano. Eh, a mí me empezó a llamar la atención porque en mi familia, por parte de mi mamá, que son muy lectores, mis primas, las más grandes, eran así de que yo ya me leí, o sea, yo en mi prepa me leí todo Jorge Ibargüengoitia, ¿no? Porque son libritos, de hecho, Planeta los tiene publicados y son libritos que te cuestan 100, 120 pesos, ¿no? Y a mí siempre me había llamado la atención, entonces, bueno, pues empecé con Relámpagos de Agosto y ahorita con Las Muertas y sin duda, muy recomendado. Es que la historia de las Poquianchis, si no fuera porque es real, o sea, está bien loca. Yo me acuerdo que cuando la escuché la primera vez, o sea, estaba alucinada, no podía creer todo lo que pasaba, o sea, realmente era muy, muy loca la historia. Me apunto este libro, me lo apunto inmediatamente. Y de hecho está en Storytel. Ah, súper bien. Bueno, no sé si todos los libros de Jorge Ibargüengoitia, pero sí tiene muchísimos libros ahí. Entonces están muy bien narrados, muy, muy bien narrados, de verdad. Y son, bueno, no son tan cortos, o sea, son de 3 5 horas, pero pues vale la pena, o sea, sí te entretiene bastante y lo narran o lo leen de una manera muy buena. Excelente. Y más si están en Storytel. Debería de darnos Storytel así como una suscripción gratuita porque en cada capítulo los mencionamos, ¿no crees? Exactamente, me parece muy bien. Oye, Sol, ¿qué estás leyendo? Ay, estoy leyendo muchas cosas a la vez y como que de repente tampoco leo nada, o sea,
Estoy tan abrumada con todas las lecturas, pero bueno, estoy leyendo, bueno, la relectura del Corazón es un cazador solitario y me tiene muy contenta esta relectura porque a pesar de que ya sé lo que va a pasar, em, en esta ocasión, como ya sé lo que va a pasar, me he dedicado más a disfrutar la escritura de Carson McCullers, que es exquisita. O sea, esto, por ejemplo, yo no lo recuerdo de mi primera lectura de El corazón es un cazador solitario. El haber disfrutado de esta manera de sus palabras, ahora lo hago y es un deleite este libro, me está gustando muchísimo. También estoy leyendo Mar es la tierra de Héctor Celi, sigo con ese libro. Es que como que lo voy dosificando porque sí está un poco raro, entonces me voy poco a poco y voy apuntando más o menos cada capítulo que viene. Estoy leyendo, ¿qué otra cosa estoy leyendo? Em, estoy leyendo La soledad en tres actos de Gisela Leal. Y estoy leyendo La correspondencia de George Orwell, de Correspondencia de Guerra, creo que se llama. Son esos tres libros que estoy leyendo. La verdad es que sonó como si fueran más libros. Sí, es que están interesantes. Bueno, es que estaba leyendo 8 días de mayo, pero lo dejé porque es que vamos a hacer una club de lectura con ese libro y va a venir, bueno, voy a dar una clase. Este, porque son los 8 días posteriores al suicidio de Hitler. Entonces, él se suicida un 30 de abril, entonces son primero, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, pero todo lo que sucede, o sea, cómo se derrumba el Tercer Reich. Es como cuando ves un edificio que se va a caer, justo así, o sea, el suicidio de Hitler fue como que el estallido de la dinamita y poco a poco ves cómo se va cayendo el edificio. Justo así suceden esos días y bueno, meses posteriores en, en todo lo que era el Tercer Reich, que no nada más incluye a Alemania, sino que se va a otras personas, muchos de sus colaboradores más cercanos, bueno, no muchos, algunos, dos, lo traicionan y de hecho hay unos que intentaban negociar que ellos fuesen los mandatarios una vez que Hitler cayera. Bueno, traiciones, juegos, la decepción terrible de Hitler de no haber logrado su cometido. Fíjate que aquí este autor maneja cómo él, bueno, no el autor, hay personas que dieron su testimonio, sobre todo su secretaria, que ella todavía vivió hasta 2002, este, como ellos mencionan, ¿no? Es que a tal persona o a mí o a tales los intentaba convencer de que se fueran de Alemania, ¿no? Que todavía que pudieran huir, no sé, a España o a estas redes de aliados que hicieron en en Sudamérica, en Uruguay, en Argentina, en Brasil. Este, pero pues bueno, no, muchos se quedaron ahí con él, o casi todos, a excepción de estos dos que te digo. Y sí es sí ves cómo, no sé, es que está contado de una manera en la que tú dices, híjole, hasta pena me da. No, no es cierto. Fíjate que hace poquito, van a decir que ya andaba muy atrasada cinematográficamente, pero hace poco estaba viendo la película de Jojo Rabbit. Ujú. Entonces, ahí platicaba, no platican, sino en una parte pasan cuando Jojo se entera de que Hitler se suicidó. Entonces es como, ¿qué? O sea, no, él lo veían tan como, bueno, él que era un niño, ¿no? Que lo educaron para ver en Hitler la figura más, este, más grande de la historia, ¿no? Entonces es como, ¿qué? Y la vi y después había visto me enamoré de la película, la amé por completo, o sea, se me hace increíble y, y la figura tan satirizada de Hitler en la historia, en esta película, como lo muestran,
que después cuando platicaste este libro, yo dije, esto es una señal divina de que lo tengo que leer, porque siento que sería un libro que me gustaría mucho. Luego, ¿sabes que creo que fue el año pasado cuando agarramos una racha, bueno, en mi caso, de que estuve leyendo muchos libros relacionados con la Segunda Guerra, pero desde distintos puntos de vista, desde Turquía, Bulgaria, Rusia, este, y otros países que no siempre, em, no siempre desde el punto de vista de Estados Unidos está contando su versión de la Segunda Guerra, ¿no? Entonces es muy interesante esa parte y siento que definitivamente este libro lo voy a leer y espero estar en esa clase porque creo que va a ser, y aparte tú eres súper apasionada de ese tema, entonces es, calidad segura, chicos, con Sol. Sí, fíjate que hay otro dato, es que, bueno, te decía yo que este autor maneja estos testimonios, pero también hay otros autores que te dicen, "Güey, o sea, Hitler decía, conmigo y sin mí nada, conmigo todo y sin mí nada". Entonces, cuando él se suicida y ya se hace oficial que habían perdido la guerra, eh, se instó, todavía Hitler no se suicidaba, miento, pero ya estaban entrando los soviéticos a Alemania. Entonces ya se sabía que iban a perder la guerra, era una cosa terrible. Es que te lo juro que yo lo veo en mi mente y ya de cuenta que yo lo vi en ese momento. O sea, yo estaba Así, así, en así me lo estás contando, como si estuvieras ahí, de espectadora. sí. No, 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 entonces hubieron muchísimos suicidios masivos. ¿Por qué? Porque él decía que no había un futuro sin Hitler, no había un más allá sin él. Entonces, invitó a muchos del pueblo alemán a que se suicidaran, porque no tenía caso, o sea, ¿para qué iban a vivir si él se iba a morir? Porque él siempre tuvo claro, si yo pierdo, yo me suicido. Y otra cosa es que hay pues bueno, obviamente cuando entran los estadounidenses a Alemania, lo que pasa es de que Estados Unidos e Inglaterra entran por el oeste y los soviéticos entran por el este, pues cada quien de su lado, ¿no? Del mundo. Y los soviets tenían una urgencia grandísima por llegar a Berlín, porque los soviéticos, estos güeyes iban con un odio que no te imaginas, o sea, o sea, ellos sí llegaron y dijeron, tenemos que llegar antes para poder hacer nuestra venganza, nuestro antojo, sin que nadie venga a decirnos nada de la ética, ni de los códigos de guerra, ni nada por el estilo. ¿Por qué? Porque de hecho ellos en los tanques que llevaban venía el nombre de los pueblos que los alemanes habían quemado y arrasado cuando se fueron a Rusia. Todas estas batallas de Stalingrado y todo esto, porque eran pueblos que los alemanes llegaron a quemar, a asesinar niños, a violar mujeres y niñas y niños, o sea, fue una cosa terrible que acabaron con pueblos enteros. Entonces, cuando los soviéticos llegaron a Alemania, ellos iban en los tanques, tenían los nombres de esos pueblos. Y ellos, hay una foto muy famosa donde ellos en el edificio de, ay, ahorita se me fue el nombre, cuelgan la bandera de la Unión Soviética. Y pues obviamente llegaron y hubieron violaciones masivas a mujeres durante meses, o sea, se calcula como 2 millones de mujeres, este, pero el contraste con cuando entran los estadounidenses, pues los estadounidenses llegaban fresquitos, porque ellos ya llegaron al final de la guerra, ellos no venían de ver toda esa barbarie, de ver toda esa matazón que se hizo, todo este odio que había y aparte, pues al final de cuentas ellos no eran europeos, ellas eran los estadounidenses que se metieron porque les bombardearon Pearl Harbor. Pero llegan y bueno, no nada más eso, sino que unos tanques, unos barcos y todo, o sea, fueron varias cosas con los estadounidenses, pero al final de cuentas ellos entran ya tarde, este,
y cuando ellos entran a Alemania, pues ellos llegaban ya nada más para que se acabara esto y para finiquitar el asunto, ya no querían saber nada de esta situación, no venían con ese odio con el que llegaban los soviéticos. Y se podría decir que en parte, pues los ingleses no llegaban con ese odio. Entonces, cuando llegan, entran a Alemania y se llegan al primer pueblo y en eso ven ellos estos campos de concentración que no les daba, su entendimiento no les daba para asimilar lo que ellos estaban viendo. O sea, nosotros ahorita en la actualidad, con el mundo de libros que hay de la literatura sobre el Holocausto, con el mundo de información, de fotos, videos, etcétera, nosotros sí podemos, si a ti te dicen, oye, hay un campo de concentración, bueno, tú te imaginas que sí puede el ser humano llegar a este tipo de atrocidades. Pero imagínate en esa época que de repente se decían, ay, a los judíos se los llevan a un campo de concentración, ¿no? A los judíos se los llevan a un lugar y pues sí los matan o sí los hacen trabajar de manera forzada o cosas así, pero tu imaginación o tu entendimiento o lo que tú captabas de la realidad en ese momento no te lleva a imaginar las condiciones inhumanas en las que estaban. Entonces, cuando ellos llegan y los ven en los huesos y los ven a cuerpos, montañas de cuerpos de esta gente, no tienes idea, ellos no entendían qué es lo que sucedía. Entonces hubo una serie de disparos en este campo de concentración y para poder entrar, para poder liberar, y pusieron a los soldados alemanes a limpiar y pusieron a la gente de los pueblos cercanos a limpiar y a levantar todos estos cuerpos y a enterrar a todas estas personas, etcétera. O sea, entonces ya no llegaban ellos con esta inocencia de decir, ay, bueno, sí, vamos a Claro. terminar. Ya llegaban de Fíjate ver que toda esta atrocidad. Sophie Goldberg tiene un libro que se llama El Jardín del Mar y trata sobre, es la historia de su papá y de su abuelo, de ellos en Bulgaria, ellos vivían en Bulgaria y de cómo eran los campos de trabajo ahí y cómo también, o sea, eran amenazando Hitler a Bulgaria con te voy a someter si no haces lo que yo digo con los judíos que hay en tu tierra. Y la verdad es que ahorita que lo comentaste me acordé y se los recomiendo bastante porque es así contado, o sea, de primera mano del papá de la autora, de cómo fue para ellos vivir todo eso, de cómo perdieron sus casas, cómo es que los empiezan a rebajar y a deshumanizar de un segundo a otro en cuanto le dicen a una persona, él no vale lo mismo que vales tú. ¿Y por qué? Pues porque lo dice aquel güey que cree que es el que vale más que todos. Es muy interesante. Fíjate que te voy a cortar aquí para que todos se apunten a esa clase y a este club porque va a estar buenísimo. Sí, porque si no, ya este Sí, podcast se va a volver la clase, sí, ¿no? íbamos a hablar de México, pero es que discúlpenos, la Segunda Guerra Mundial siempre es interesante Sí. y siempre sale más contenido que expande lo que Sí, se se conoce. desclasifican cada vez más Exacto, archivos y sale toda esta información, ¿no? sí. Fíjate que yo estoy leyendo solamente La Campana de Cristal. Llevo 5 capitulitos y da mucho las vibras como de El Gran Gatsby, en Tiffany. Sí, es Desayuno en Tiffany, ¿verdad? O Desayuno con Diamantes. Y la verdad es que es súper autobiográfico, porque había leído por ahí que no era tan autobiográfico, pero bueno, hasta ahorita sí se siente así cañón de que es ella contando qué me pasó ayer, qué le pasó ayer, ¿no? Y está bastante interesante, espero que justo el capítulo se queda así como en una parte de ¿y luego qué pasa? Pero no he querido avanzar todavía. Fíjate que lo tengo en el Kindle, Ajá, ese libro, y tengo ganas de leerlo, pero es que, mira, no voy a decir que, ay, todos son lecturas y cosas para investigar para contenido ni nada de eso, porque no, o sea, pierdo muchísimo tiempo con el teléfono. O sea, eso es cierto, lo he visto en estos últimos 2 días que he dicho, voy a avanzarle al menos a Mar es la Tierra, no, sí, Mar es la Tierra, para ya terminarlo, ¿no? Pero nada, o sea, me quedo en el teléfono todo el día. Entonces, no, ya tengo que cambiar eso.
Sí, pórtate bien. Fíjate que yo últimamente siento que este mes perdí bastante mi ritmo de lectura. El mes pasado leí 10. Este mes, o sea, solo he leído los 5 capítulos de La Campana de Cristal porque he tenido demasiado trabajo y con números, entonces quedo muy cansada de la vista y no me quedan ni ganas ni fuerza en los ojos para ponerme a leer. Entonces solamente estoy con ese. En una de esas voy a leer ese y algo más y párale de contar. Pero sí, eso es todo. Sí, así pasa, un mes muy bueno y luego viene un mes como que más relax. Sí, sí, definitivamente. Oye, ¿te parece que terminemos el episodio? Sí, me parece muy bien porque ya llevamos como una hora. Sí, sí, más o menos. Esperamos que este episodio les haya gustado y que las recomendaciones que les compartimos las tomen en cuenta y las lean, porque son libros muy interesantes sobre México o que al menos resaltan un poco de la historia y la cultura de nuestro país y es perfecto para esta semana de fiestas patrias. Es todo por este episodio y nos escuchamos el próximo jueves. Bye.